En un remoto valle rodeado de montañas cubiertas de niebla, se encontraba un antiguo templo budista, un lugar de paz y sabiduría donde los monjes dedicaban sus días a la meditación y al estudio. Entre las paredes de madera tallada vivía Taro, un joven y travieso gato de pelaje gris que contrastaba con la seriedad y tranquilidad del templo. Taro no compartía la calma de los monjes. Su naturaleza curiosa y juguetona lo llevaba a explorar cada rincón del recinto y los bosques circundantes. Cada mañana, Taro se escabullía del templo mientras los monjes practicaban sus rituales matutinos. Amaba recorrer los senderos del bosque, trepando árboles altos y desafiantes, o saltando de piedra en piedra junto a un riachuelo cristalino. Las mariposas eran su fascinación, y las perseguía con entusiasmo, mientras los rayos del sol jugaban con sus alas de colores. Aunque inofensivo, su instinto cazador lo empujaba a acechar ratones o a observar ardillas desde las alturas, aunque rara vez lograba atraparlas. Un día, al regresar al templo, algo diferente llamó su atención. Una puerta que siempre había estado cerrada estaba ahora entreabierta. La curiosidad de Taro lo empujó a cruzarla. Sus ojos se iluminaron al descubrir el interior del salón principal, un espacio amplio, iluminado por la luz del sol que entraba por ventanas altas, y en el centro, una magnífica campana dorada colgando sobre un altar. Brillante y reluciente, la campana parecía mágica, reflejando cada rayo de sol. Hipnotizado por su belleza, Taro sintió un irrefrenable impulso de acercarse. Sin saberlo, aquel día marcaría el inicio de una transformación que cambiaría su vida para siempre. El irresistible sonido de la campana. El gato, con sus ojos brillantes y orejas alerta, no pudo resistir la atracción de la campana dorada que colgaba en el centro del salón. Nunca antes había visto algo tan brillante y elegante. La campana reflejaba la luz del sol que se filtraba por los ventanales, proyectando destellos dorados por todo el recinto. La curiosidad, característica innata de todo felino, se apoderó de él. Caminó con cautela, tanteando el terreno con sus patas suaves, y se detuvo a unos centímetros del altar. La campana parecía llamarlo, como si le susurrara un secreto que solo él podía descubrir. Con un salto ágil, subió al altar y estiró una pata para tocarla. Al primer contacto, un sonido melodioso resonó por todo el salón, vibrando en el aire y llenándolo de una paz inesperada. El gato quedó fascinado. Era la primera vez que experimentaba algo tan mágico. Movió su pata nuevamente, esta vez golpeando la campana con más fuerza, y el sonido se volvió más claro y penetrante. Cada vez que la tocaba, sentía una mezcla de emoción y tranquilidad que lo animaba a seguir jugando. El salón principal, generalmente reservado para la meditación, se llenó del repique constante de la campana. El gato estaba tan absorto en su descubrimiento que no se percató de que los sonidos estaban atrayendo la atención de los monjes, quienes empezaron a salir de sus habitaciones, curiosos por saber qué estaba ocurriendo. Para el gato, ese momento frente a la campana era el más emocionante de su día, y no tenía intención de detenerse. Lo que no sabía era que ese simple juego marcaría el inicio de un cambio profundo en su vida. El caos en el templo. El sonido de la campana recorrió cada rincón del templo como una onda expansiva, despertando a los monjes que estaban inmersos en sus actividades diarias. Algunos meditaban en sus habitaciones, otros barrían los patios, y unos pocos cuidaban el jardín de bonsáis. Todos ellos detuvieron lo que estaban haciendo al escuchar el peculiar repique. No era la hora habitual de meditación ni había indicios de que algo fuera mal, pero la insistencia del sonido los llenó de preguntas. Un grupo de monjes, al escuchar la campana, asumió que era una señal de reunión. Con rostros serenos pero llenos de curiosidad, se dirigieron al salón principal para averiguar qué estaba sucediendo. Otro grupo, más práctico, pensó que podía tratarse de una advertencia, tal vez una alarma que indicaba peligro. Estos se armaron con palos y herramientas, listos para defender el templo. Mientras tanto, algunos jóvenes monjes, conocidos por su humor ligero, rieron entre dientes pensando que uno de sus compañeros había decidido hacer una broma. El caos no tardó en escalar. Por los pasillos del templo,
Los pasos apurados y los murmullos se mezclaban con el sonido constante de la campana. Nadie sabía qué esperar al llegar al salón. Los monjes mayores intentaban mantener el orden, recordando a los más jóvenes que el templo era un lugar de paz y que no debían apresurarse a sacar conclusiones. Pero incluso ellos no pudieron evitar preguntarse quién o qué estaba detrás de este inesperado evento. Mientras tanto, el gato seguía con su juego, completamente ajeno al revuelo que estaba causando. Para él, la campana era una fascinante novedad que merecía toda su atención. Los monjes, al entrar al salón y verlo en el altar, se quedaron boquiabiertos. Algunos no pudieron evitar reír ante la travesura del gato, mientras otros se cruzaban de brazos, esperando que alguien tomara el control de la situación. El maestro descubre al intruso. El maestro, sentado tranquilamente en su habitación, estaba sumido en la lectura de un antiguo texto budista. Cuando el sonido de la campana llegó a sus oídos, no se alarmó como los demás monjes. Cerró el libro con una sonrisa y se levantó despacio, ajustándose la túnica. Conocía bien a sus discípulos y sabía que ninguno de ellos tocaría la campana sin una razón de peso. Entonces, ¿quién podía estar detrás de este peculiar concierto? La respuesta llegó a su mente con claridad: el joven gato curioso que había adoptado el templo como su hogar. El maestro caminó con calma hacia el salón principal, sin prisa ni preocupación. En su rostro se dibujaba una leve sonrisa, como si ya anticipara la escena que estaba a punto de presenciar. Al llegar al salón, se detuvo en el umbral y observó. Ahí estaba el gato, completamente absorto, moviendo su pata con entusiasmo para hacer sonar la campana. Los monjes se habían reunido alrededor, algunos riendo por lo bajo y otros murmurando entre ellos. La escena era tan inusual como encantadora. Sin perder su compostura, el maestro avanzó hacia el altar. El sonido de sus sandalias contra el suelo de madera hizo que los monjes guardaran silencio. Cuando el gato lo vio, detuvo su juego y se quedó inmóvil, como si supiera que estaba a punto de recibir una lección importante. El maestro, con su característica paciencia, se inclinó levemente y acarició la cabeza del gato. «Pequeño amigo», dijo con voz suave, «parece que has encontrado algo que te gusta mucho, pero esta campana tiene un propósito especial. Ven, hablemos de ello». La reunión inesperada. Mientras el maestro hablaba con el gato, los monjes que habían llegado al salón se acomodaron en silencio, intrigados por la interacción. La mayoría nunca había visto al maestro interactuar con el gato de manera tan directa, y estaban ansiosos por escuchar lo que tenía que decir. El gato, por su parte, dejó de lado su travesura y prestó atención al maestro. Algo en su voz le transmitía calma y curiosidad al mismo tiempo. El maestro comenzó a explicar el significado de la campana, su uso como una llamada para la meditación y un recordatorio de estar presente en el momento. Sus palabras estaban dirigidas tanto al gato como a los monjes, quienes lo escuchaban atentamente. El gato parecía entender, o al menos intentaba hacerlo, inclinando la cabeza ligeramente mientras el maestro hablaba. Fue en ese momento cuando el maestro hizo una invitación inesperada. ¿Te gustaría aprender a meditar con nosotros? La propuesta sorprendió no solo al gato, sino también a los monjes. Algunos intercambiaron miradas de asombro, preguntándose si realmente era posible enseñar meditación a un gato. Sin embargo, la confianza del maestro era inquebrantable. Para él, todos los seres tenían la capacidad de encontrar paz y sabiduría, independientemente de su forma o naturaleza. El gato, atraído por la calma que irradiaba el maestro, se sentó a su lado, como si aceptara la invitación. Los monjes sonrieron al ver la escena, entendiendo que estaban presenciando algo especial. La reunión, que había comenzado como un caos lleno de preguntas, terminó con una lección de humildad y apertura, recordando a todos que incluso el más pequeño de los seres podía ser parte del camino espiritual. El primer intento de meditación. El gato, aún curioso pero algo desconcertado, decidió aceptar la invitación del maestro y unirse a la sesión de meditación. Era un ambiente completamente nuevo para él. Entró al salón con pasos cautelosos, mirando a su alrededor mientras los monjes ya se acomodaban en círculos con sus piernas cruzadas y manos juntas.
Había una paz solemne en el aire que contrastaba con su naturaleza juguetona. A pesar de su inquietud, algo lo empujaba a quedarse y descubrir de qué se trataba todo aquello. El maestro le indicó con una sonrisa dónde podía sentarse. El gato se acomodó en una esquina cercana, doblando sus patas debajo de su cuerpo como lo había visto hacer a los monjes. Pero el silencio era un desafío. Sus pensamientos se arremolinaron rápidamente. Recordó la campana, los ratones en la cocina, los saltos entre las ramas del bosque, incluso el aroma del pescado que había comido días atrás. Era incapaz de concentrarse en lo que el maestro había explicado sobre la respiración. El gato abrió un ojo y observó a los monjes, preguntándose cómo podían quedarse quietos tanto tiempo. Cerró los ojos de nuevo y trató de seguir el ritmo de su respiración, pero la distracción era abrumadora. Su mente parecía un río caudaloso imposible de calmar. A medida que pasaban los minutos, la incomodidad creció. Sentía deseos de levantarse y salir corriendo, pero el respeto hacia el maestro lo mantenía en su lugar. Al final, no pudo evitar pensar que la meditación era aburrida, demasiado difícil y, sobre todo, no estaba hecha para un gato tan inquieto como él. Lecciones de paciencia del maestro. El maestro, con su sabiduría y experiencia, notó rápidamente que el gato estaba teniendo dificultades. Observó con calma cómo el pequeño aprendiz abría los ojos de vez en cuando, movía las orejas en todas direcciones e incluso murmuraba pequeños ronroneos, aparentemente frustrado. Sin embargo, el maestro no se impacientó ni lo reprendió. Al contrario, se acercó con suavidad al gato al final de la sesión, inclinándose para hablarle al nivel de sus ojos. «Pequeño amigo», comenzó el maestro con voz serena, «la meditación no es fácil al principio. La mente es como un cachorro inquieto. Quiere correr de un lado a otro y perseguir cada pensamiento que se le cruza. Pero con paciencia, ese cachorro aprende a quedarse quieto y a disfrutar del momento». Las palabras del maestro tenían un peso especial, y aunque el gato no entendía del todo, sintió que había algo importante en lo que le decía. El maestro continuó: «Los pensamientos son como nubes en el cielo. No hay que aferrarse a ellos ni luchar contra ellos. Simplemente déjalos pasar, y siempre vuelve a tu respiración. Ese es tu ancla, tu conexión con el presente». Luego, hizo una demostración, respirando profundamente y con tanta calma que incluso el gato empezó a sentir un poco de paz. Las analogías del maestro resonaron en la mente del felino, despertando una nueva curiosidad sobre cómo domar ese río caudaloso que eran sus pensamientos. El camino de la perseverancia. Motivado por las palabras del maestro, el gato decidió darle otra oportunidad a la meditación. Cada día, al caer la tarde, se unía a los monjes en el salón principal. Aunque seguía siendo un reto monumental, empezó a notar pequeños avances. Durante los primeros intentos, lograba mantener su atención en la respiración solo unos segundos antes de que su mente volviera a divagar. Sin embargo, con cada práctica, ese tiempo se fue alargando poco a poco. El gato también comenzó a descubrir que la meditación no solo era un ejercicio de calma, sino también de autodescubrimiento. Se dio cuenta de cuán inquieta era su mente y lo mucho que anhelaba moverse de un lado a otro, incluso cuando no era necesario. Aunque la frustración seguía presente, aprendió a enfrentarla con una actitud diferente. En lugar de luchar contra ella, la aceptaba como parte del proceso. Cada vez que se encontraba distraído pensando en la campana o en las ramas del bosque, recordaba las palabras del maestro: «Déjalo ir». Volvía a concentrarse en su respiración, y aunque a veces le costaba, lograba encontrar pequeños momentos de calma que lo animaban a seguir intentándolo. El gato empezaba a entender que la meditación no era cuestión de perfección, sino de perseverancia. El despertar de la curiosidad espiritual. Con el tiempo, algo comenzó a cambiar en el gato. Su naturaleza inquieta seguía presente, pero cada sesión de meditación le revelaba pequeños destellos de claridad. Empezó a notar que, al calmar su mente, veía las cosas de manera diferente. Los sonidos del bosque, que antes eran simples ruidos de fondo, ahora parecían tener una melodía propia. El aire que respiraba se sentía más fresco y lleno de vida. Incluso su amor por la campana había cambiado,
ya no deseaba golpearla, sino simplemente escuchar su resonancia. La meditación, aunque seguía siendo un desafío, comenzó a transformarse en un refugio. El gato descubrió que podía recurrir a ella cuando se sentía abrumado o ansioso. Cada día encontraba un poco más de paz, y esa paz empezaba a reflejarse en su comportamiento. Ya no sentía tanta urgencia por perseguir ratones o explorar sin descanso. Había descubierto que la verdadera aventura podía encontrarse dentro del mismo. El maestro, al notar este cambio, sonrió satisfecho. Sabía que el gato aún tenía un largo camino por recorrer, pero también sabía que había dado un paso importante hacia el autodescubrimiento. La curiosidad del felino, que antes lo llevaba a buscar respuestas en el mundo exterior, ahora lo guiaba hacia un nuevo horizonte, el mundo interior. El descubrimiento de los beneficios de la meditación. Con el paso del tiempo y la práctica constante, el gato comenzó a notar los efectos positivos de la meditación en su vida diaria. Aquella actividad que al principio parecía una lucha interminable contra sus pensamientos, ahora empezaba a darle frutos. Por ejemplo, cuando solía acechar a los ratones en la cocina, antes se frustraba fácilmente si no lograba atraparlos. Pero ahora, gracias a la meditación, había desarrollado una paciencia inesperada. En lugar de abandonar la cacería o enfurecerse, esperaba con calma el momento adecuado, disfrutando del simple acto de observar. También se dio cuenta de que su temperamento había cambiado. Ya no se sentía tan ansioso cuando los monjes cerraban las puertas del templo por la noche. En lugar de pasearse inquieto de un lado a otro, se recostaba frente al fuego, respirando profundamente y encontrando una tranquilidad que nunca antes había experimentado. Incluso el sonido de la campana, que antes lo obsesionaba, ahora le parecía un recordatorio suave y armonioso de volver al presente. Los monjes notaron estos cambios y comenzaron a verlo de manera diferente. Lo que al principio parecía ser un aprendiz travieso ahora se había convertido en un compañero sereno y equilibrado. El gato empezaba a entender lo que el maestro quería decir con encontrar un equilibrio entre el juego y la comida. No se trataba de renunciar a sus instintos o pasiones, sino de disfrutarlos con moderación y atención plena. El día del gran avance. Una mañana, mientras meditaba junto a los monjes, algo extraordinario sucedió. El gato, que llevaba semanas practicando, logró entrar en un estado de profunda concentración. Cerró los ojos y se enfocó en su respiración, como el maestro le había enseñado. Pero esta vez, en lugar de ser interrumpido por pensamientos o distracciones, sintió como si todo su ser se calmara de manera natural. Su mente dejó de divagar y, por primera vez, experimentó lo que el maestro llamaba la quietud del presente. En ese momento, el gato sintió una conexión especial con todo lo que lo rodeaba. Escuchó el canto de los pájaros fuera del templo, pero no lo percibió como ruido, sino como una sinfonía perfecta. Sintió el calor del sol sobre su pelaje, pero en lugar de buscar sombra, disfrutó de la sensación cálida y reconfortante. Incluso el ligero zumbido de los insectos en el aire le pareció parte de un todo armonioso. Cuando la sesión terminó, el maestro se acercó al gato y le preguntó cómo se había sentido. El felino, que rara vez encontraba las palabras para expresar sus emociones, simplemente ronroneó suavemente. El maestro sonrió, comprendiendo que el pequeño aprendiz había tenido su primer destello de iluminación. Aunque aún le quedaba mucho por aprender, aquel momento marcó un punto de inflexión en su viaje espiritual. La gratitud hacia el maestro. El gato, consciente de cuánto había cambiado gracias a las enseñanzas del maestro, comenzó a sentir una gratitud profunda hacia él. Recordaba cómo al principio el maestro había tenido paciencia infinita con sus distracciones y cómo nunca lo había juzgado ni reprendido por sus errores. En lugar de eso, le había ofrecido palabras de aliento y consejos sabios que ahora eran pilares fundamentales en su vida. Un día, después de una sesión de meditación particularmente reveladora, el gato se acercó al maestro. Con humildad, frotó su cabeza contra la mano del anciano y ronroneó con fuerza, como una forma de expresar su agradecimiento. «Maestro, gracias por guiarme», pensó el gato, aunque no pudiera decirlo con palabras. En su corazón sabía que sin el maestro,
seguiría siendo un gato hambriento, distraído y perdido. El maestro, conmovido por el gesto, le acarició suavemente la cabeza y le dijo: «Pequeño amigo, tu camino lo has recorrido tú mismo. Yo solo he sido un faro para ayudarte a encontrar la luz. La verdadera fuerza siempre ha estado dentro de ti». Estas palabras resonaron profundamente en el gato, quien comprendió que su progreso no solo era un tributo al maestro, sino también a su propia perseverancia y voluntad. El nuevo propósito del gato. Con cada día que pasaba, el gato se sentía más en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Pero no podía ignorar un nuevo deseo que había surgido en su interior: compartir lo que había aprendido con otros. Recordaba cómo él mismo había llegado al templo como un ser curioso pero inquieto, sin saber nada de la meditación ni de la paz interior. Ahora quería ser un puente para otros animales que, como él, buscaban algo más en sus vidas. El maestro, al notar este cambio en el gato, le dijo: «Pequeño amigo, has aprendido mucho aquí, pero el conocimiento solo encuentra su verdadero propósito cuando se comparte. Si deseas ayudar a otros, entonces sigue tu corazón». Estas palabras confirmaron lo que el gato ya sentía: era hora de llevar su luz al mundo. El gato decidió explorar los alrededores del templo, compartiendo sus experiencias con otros animales. Enseñó a las ardillas a calmarse cuando se sentían ansiosas, a los pájaros a concentrarse en sus cantos y a los ratones a no temer tanto al futuro. Su pequeña figura, que antes era conocida solo por su curiosidad y travesuras, ahora se convirtió en un símbolo de calma y sabiduría. Así, el gato encontró un nuevo propósito: llevar paz a los demás, mientras seguía creciendo en su propio camino espiritual.